Bueno, y vamos a iniciar ahora sí en materia, con una invitada de la casa, con una invitada, bueno, no es invitada, con alguien de la casa que siempre nos está acá, este lunes siempre amanece y nos inicia la semana y nos trae invitados de lujo. Muy buenos días, mi Doris, ¿cómo estás? Hola, Miqueli, ¿cómo estás? Yo muy bien, feliz después de ese super festival del fin de semana, de cometas, del avistamiento de aves, una cosa espectacular. Bonito, ¿no? Hermoso, a mí Sí. me encantó esa transmisión que hicimos, salió bellísima definitivamente. Bueno, pues como todo lo que hace Canal Teleandina, por favor. Totalmente. ¿Comió fritanga? Obvio. Es que Me no, o sea, encanta, además. Si usted fue allá al Festival del Lago con Fritanga Fest y no ¿Y comió no comió? fritanga, Entonces, o sea, se lo perdió todo. Se lo perdió, sí, no hizo nada. ¿Vio el concierto de Pipe Peláez? Obvio, claro que sí, muy chévere. Sí, se la gozó, sí bailó. Claro, hasta el cansancio, imagínate. Esa era la idea de poder disfrutar este municipio que nos abre las puertas a muchos eventos y que nos lleva al turismo. Bueno, mi Doris, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y porque este fin de semana también fue el Día del Padre y fue ese fin de semana resaltando a los papás y hoy vamos a hablar de ese tema más que del papá, porque más adelante va eso, sino de esa crianza. Así es, Vamos a hablar de crianza consciente. ¿Recuerdas que hace 8 días habíamos estado tocando el tema así por encimita? Pues hoy tenemos una experta que definitivamente sabe mucho del tema y que por supuesto nos puede apoyar un poco más a todas estas mamás que quizás están en ese camino de criar a sus niños, de no saber cómo hacerlo, de que hay muchas cosas que a nosotros como mujeres ya adultas, como que a veces nos pesa decir, ay, pucha, pero ¿cómo lo hago? Porque me duele tanto muchas veces corregir a mi hijo, que de pronto no lo hago de la mejor manera, así que vamos a tener una súper invitada que, mejor dicho, nos va a hablar de esto. Y ella ya está con nosotros, ella ya está lista y conectada con cada uno de nosotros, porque es muy importante lo que tú dices. Hace 8 días tocamos el tema y lo hablamos, pero ella nos vio en el magazine y ella dijo como, no, hay que estar porque nos vio las preguntas que toda la gente dio y que toda la gente empezó a decir, no, esperen, hablemos un poquito más. Entonces les traemos aquí a la experta. Ella está con nosotros, Natalia Peñuela, quien va Natalia y que Camargo nos está hablando. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo vas, Natalia? ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias, qué bienvenida tan linda, gracias. Bueno, tenemos que tener en cuenta que Nata se encuentra en la ciudad de Canadá. En Canadá, Imagínate, o sea, así que podemos cruzar fronteras definitivamente. Totalmente, y ahorita, bueno, Nata, ahorita ella está en otro mundo, ¿sí? Ella está en Canadá, pero aún así, para que sepan que Canal Teleandina lleva y le traspasa fronteras, que son cuando decimos que son invitados de lujo, son invitados de lujo los que nos están acompañando todos los días aquí en tus mañanas. Bueno, Nata, yo quiero que hablemos de esa crianza consciente. Para la gente, nuestros televidentes, creo que es importante el término. ¿Qué es la crianza consciente? Empecemos por ahí. Bueno, la crianza consciente es cuando tú ya te empiezas a preguntar, como dijo Doris, ¿por qué me duele corregir a mi hijo? ¿Por qué siento que es algo personal contra mí? Todo lo que ellos hacen, los comportamientos, las respuestas, todo esto es cuando empiezo a preguntarme qué es lo que pasa, por qué no puedo manejar esa autoridad de mamá y corregir a mi hijo como yo quisiera que él viviera, empoderado, para que sea un adulto consciente, un adulto emocionalmente equilibrado, que es lo que queremos ahora, ¿no? Ahí empezamos a tener una crianza en conciencia. En cuenta que Natalia es facilitadora certificada del método Paternidad Efectiva y Renovación Total, Confianza Plena, es coach de vida. Y precisamente en todo este preguntarse de yo por qué no lo puedo hacer diferente y por qué de una u otra forma sigo tantos patrones, ella encontró en su propósito precisamente en que puede guiar a otras personas, a otras mujeres, a transformar la crianza de sus niños desde la raíz, de ver cómo a pesar de
bueno, a pesar no, sino aparte de que las mujeres trabajen, sean profesionales, ejerzan sus labores de mamá y de mujeres exitosas también, cómo poder llegar también a tener una relación diferente con los niños, y por eso fue que ella empezó a ahondar un poco más en este tema y pues hoy nos va a regalar toda la información que ella ha encontrado en ese tema. Qué chévere, qué importante empezar a documentarse de eso, porque pasa mucho la pregunta a uno mismo cuando tiene un hijo, cuando está en ese tema, y más que ahorita los niños, yo no sé si es que nacen con más habilidades, nacen con otros chips totalmente distintos, que a veces uno dice, bueno, es que a mí no me criaron de esa manera, y ¿por qué no dan o sea, porque yo daba más resultados que los niños ahora? Es que los niños ahorita son muy avispados. Sí, son súper despiertos, y además es también empezar a revisar esas heridas, y precisamente nuestra primera pregunta puede ser, ¿cuáles heridas que nosotros no sanamos en su momento de nuestra propia infancia suelen activarse cuando intentamos criar a nuestros hijos y que buscamos no repetirlas? ¿Cuáles son esas heridas que muy seguramente salen de nosotros en el momento de la crianza, Nata? Bueno, mira, la mayoría de las veces cuando nosotros creamos desde la conciencia, se van activando heridas profundas de nuestra infancia, como el rechazo, la humillación, el abandono, la traición o la injusticia. Hay un libro que es de Luisa Buró que las describe muy abiertamente, que son las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Ese es un libro maravilloso, y esas heridas, si nosotros las miramos, se reflejan en esa forma en la que nos relacionamos con nuestros hijos y con nuestro entorno en general, no solo con ellos. Entonces, cuando nosotros empezamos con este reconocimiento, en lugar de conectar, muchas veces repetimos lo que nos dolió. Entonces, identificamos que estas son nuestras heridas, es cuando nosotros comenzamos a sanar. En el programa Pasos, que es el que nosotros estamos ahorita trabajando con varias mamás, trabajamos justamente esto. Es cuando nosotros comenzamos a sanar y comenzamos a comprender de dónde vienen y hacer las paces con esa niña que fuimos, y solo ahí, en ese momento, nosotros vamos a dejar de repetir lo que tanto nos dolió, porque criar con conciencia no es hacerlo perfecto, es animarnos a transformarnos a nosotras mismas primero, para así luego ser la mamá que nuestros hijos necesitan. Ay, qué interesante y qué chévere eso, de la manera en la que lo proyectan, ¿no? Mira, Doc, ¿qué pasa cuando a veces las mujeres, especialmente, bueno, uno ve de pronto con las madres solteras, o de hecho los papás que a veces andan en muchas ocupaciones, que de pronto tienen bastantes responsabilidades, llega un punto donde ellos se sienten con la culpabilidad de cómo es que no le doy el tiempo, calidad o no soy suficiente para mi hijo, para mi hija, y siento que eso es algo muy fundamental. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahorita una mujer profesional vive con múltiples exigencias para conectar de una forma real con sus hijos. Cuando ella entiende que en realidad la presencia no se trata del tiempo, sino de la calidad emocional con la que ella está. A menudo nuestras creencias nos hacen pensar que debemos estar todo el tiempo disponibles y que si trabajamos estamos fallando como madres. Pero eso no es verdad. La culpa aparece cuando nosotros intentamos cumplir con ese ideal imposible de una madre perfecta, de una madre zen. Nosotros trabajamos con muchas mujeres, todo hay un nombre, Ana, se sienten desgastadas, se sienten como que no saben si estar en su profesión, con su familia, con sus propias necesidades, y lo que hacemos es ayudarlas a redefinir ese significado de la presencia. Y cuando entienden en ese momento la conexión auténtica que es, donde tú escuchas, donde miras, donde tú validas a tu hijo desde tu corazón, ahí es cuando tú dices, no importa cuántas horas esté con él, si yo tengo esa conexión real con él. Sobre todo, las vamos guiando para liberarse de la culpa, porque a veces esa culpa es como la brújula que no es confiable y que muchas veces es un reflejo de creencias heredadas. La verdadera conexión nace cuando una mujer se permite estar presente, cuando ella misma se da cuenta que es importante, porque es mujer.
Entonces, cuando tú te sientes vista, cuando te sientes valorada y en paz con quien tú eres, puedes ofrecerle lo mismo a tus hijos. Ella habla un término muy interesante que me parece es el tema de la autoconciencia. Como que todo parte, pues como el papá, porque eso hablábamos, y eso hablamos precisamente hace 8 días, que el papá es el límite del niño. El papá a veces, ellos dicen como, no, que no se acerca a la estufa, pero no hacen más a generar ese límite. Cuando un padre o cuando una mamá entra en autoconciencia, o por ejemplo, mi Doris, eso estábamos hablando mucho en el tema de que el hecho de ser el límite del niño o el entrar a la autoconciencia, por ejemplo, ¿tú te acuerdas en qué momento tú decidiste, o bueno, fuiste como esa autoconciencia de, ven, voy a hacer esto por mis hijas? Bueno, lo que pasa es que de hecho las mamás siempre decimos, hacemos algo en nuestra vida, ya cuando tenemos hijos, más que hacerlo por nosotros muchas veces, o por papá o mamá, lo hacemos más que todo por los niños, ¿sí? Por ver lo de los niños. Entonces, es como, ok, ¿desde dónde yo, o sea, cuando tú me preguntas a mí, si yo era consciente quizás de muchas cosas que le decía a mis papás, o a mis hijos, perdón, es como que yo te puedo decir no, porque es que estás en el trabajo todo el tiempo de ser mamá y de estar pendiente de una cosa y de la otra, que fíjate que me deja, es decir, la pregunta que me haces me deja a mí como, siendo consciente en este instante, hay muchas cosas de la crianza de mis hijas que yo no me acuerdo, que yo como mamá no me acuerdo, ¿sí? Okay. Entonces es como decir, ok, ¿desde dónde realmente estoy empezando a ser consciente cuando soy mamá para poder criar a mis hijos desde ese espacio? Pero que así como, sí, hay muchas cosas que de pronto uno no lo... Y siento que es lo que nos hablaba la doc en algún momento, y era que se repetían ciertos patrones porque la crianza se volvió como un ciclo, cuando como una decisión. Entonces era como el ciclo que nos enseñaban de pequeños, es que naces, reproduces y mueres. Era como, nazco, en un tiempo me caso, tengo una familia y ya, y velo por mis hijos. Ahorita cuando ya entramos de una manera la crianza de ven, es en serio, y que, al punto de que llega la manera que te dicen a ti, oye, es que ya uno se puede preguntar, ¿yo quiero ser mamá? O sea, ya llega el punto en el que uno, y de ahí nace, yo siento que la misma crianza consciente, de decir, bueno, yo decido ser mamá, porque hay mujeres que de pronto dicen como, no quiero ser mamá, pero les llega la noticia de los que están embarazadas y deciden serlo, deciden tenerlo. Entonces, ya es algo que uno dice como, wow, o sea, desde ahí empieza la conciencia. Y es algo que al regresar de comerciales, ya nos va a responder nuestra profesional de cabecera. Okay. A ver si ella, ¿qué opina sobre este tema? Si uno sí debe prepararse para ser mamá y si desde ahí empieza la crianza consciente. Y si desde ahí estamos realmente en autoconocimiento y en autocondición de poder ser papás. Así es, entonces vamos a una pausa breve de comerciales y al regresar más de esto, de estas informaciones que yo sé que ustedes están súper interesados porque ya nos están llegando preguntas a redes sociales, cualquier cantidad. Ya regresamos con tus mañanas. Continúa viendo tus mañanas. Y volvemos con más de tus mañanas y esta vez nos tuvimos que hacer esa pausa comercial porque tuvimos que organizar las preguntas porque nos llegaron un montón de preguntas en redes sociales. Entonces, como bueno, para no alargar tanto el programa, ¿cómo los organizamos? Entonces ya está con nosotros otra vez nuestra querida Nata, yo no sé por qué le digo Pau, nuestra querida Nata, quien ya nos va a hablar de eso que los dejamos en ascuas acerca de la importancia de que si es en serio, desde que uno se entera que está embarazado, desde que uno se entera que va a ser mamá, desde ahí empieza la crianza consciente. Sí, yo respondería que sí, te confieso que sí, porque por esa razón yo empecé con esto. Cuando yo deseaba ser mamá desde siempre y cuando comenzaron esas pataletas, cuando comenzaron esas
ese colócale límites, consecuencias, es cuando no podía, no lo lograba. Entonces, no te hablo aquí de saberlo todo ni esperar el momento perfecto, porque siempre vamos a que cuando tenga el dinero, cuando me esté casando, porque eso no existe en realidad. Pero sí estar dispuesto de mirar hacia adentro, que es lo que sucede, que Doris lo mencionó al inicio. Ser padre no es solo tener un hijo, es ser el espejo donde ese niño va a aprender a amarse, a relacionarse y a sentirse seguro en este mundo. Y para poder ofrecerlo, nosotros necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿yo estoy dispuesto a romper esos patrones? ¿Estoy dispuesto a cuestionarme lo que me enseñaron? Y de manera amorosa sanar eso que me duele, esas heridas que no sé de dónde vienen o quién me las produjo, pero que en realidad algo está haciendo que mi hijo me produzca en mí. Entonces, en el fondo, ser papá no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a crecer junto a tu hijo, porque la crianza no forma solo al niño, también te transforma a ti. Y hay una frase que yo digo siempre, a veces somos unos niños encerrados en cuerpo de adulto, no desde el miedo, sino desde el amor, porque el primer legado que tú puedes darle a tu hijo no es una infancia perfecta, es solamente un papá presente, consciente y comprometido con un proceso que es necesario para la vida. Algo muy importante es como esas enseñanzas que de pronto uno le tiene, como esas creencias culturales que de pronto uno tiene de ser mamá, de que bueno, si usted es mamá tiene que tratar de esta manera, y qué tipo de creencias culturales respecto a ser mamá y sobre el éxito de ser una buena mamá se deben romper al momento de estar criando. Bueno, sí, hay varias creencias culturales que necesitamos desafiar si nosotros queremos criar unos hijos emocionalmente sanos hoy. Una de las más arraigadas es la idea de que la buena mamá es la que se sacrifica, la que siempre está disponible, la que se olvida de sí misma y de que es una mujer, y también de la que no se equivoca nunca. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos revisar nosotros mismos, qué es lo que estamos creyendo. También hay una creencia que es bien tóxica, que es como el éxito de una mujer solo se mide en lo profesional. En Pasos nosotros trabajamos con mamás que aprenden a verse como mujeres completas, no solo como mamás, porque para criar hijos emocionalmente sanos, primero necesitamos desaprender lo que nos enseñaron y lo que reconectamos con quienes somos en realidad, en el fondo, en esencia. Nuestros hijos no necesitan una mamá sobrehumana ni perfecta, necesitan madres presentes, conectadas con su bienestar propio, porque cuando una mamá se permite ser ella misma, también le va a enseñar a su hija, en este caso, cómo es ella cuidarse, y obviamente a su hijo varón, cómo hacer que esa mujer tenga ese equilibrio en casa. A mí me llega una pregunta escuchando todo lo que has dicho, Nata, y es, ¿se puede manejar la crianza consciente siendo mamá soltera? Es decir, no sé por qué estoy relacionando que crianza consciente también es tener a mamá o a papá en el mismo lugar, pero pues no es una realidad que en muchas familias hoy en día solamente exista mamá o muchas veces exista únicamente papá. En esos dos casos, en cualquiera de los dos casos, también es llevadero el tema de la crianza consciente. Mira, he tenido muchas mamás y que ellas mismas dicen, no quiero tener esa etiqueta de mamá soltera o que no tengo una pareja que me apoye. Es un proceso que necesita tener muchas más bases de reconocimiento interior. Como te mencioné al inicio, las heridas salen mucho más arraigadas y claramente como que se enfatizan en el momento de una separación o un divorcio, como lo mencionas. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que tanto consciente para ti y conciencia para la familia en general, ustedes, aunque estén separados físicamente o en la relación amorosa que tuvieron, siempre van a tener la relación de papá y mamá. O sea, ustedes nunca van a dejar de ser papá y mamá hasta cuando mueran. Entonces, ese equilibrio y esa relación que puedan tener ustedes, papá y mamá, frente a sus hijos
y demostrarles que el amor, más allá de una relación, el amor que tienen por sus hijos está sobre cualquier discusión, problema, diferencia, eso es lo que lo hace consciente y que tus hijos no tengan más heridas y que no se generen heridas de nosotros sobre ellos, porque esos conceptos son los que ellos están captando durante todo su proceso de vida y es lo que queda inconcluso en la adultez. Bueno, Doc, aquí llega un punto muy clave y es ¿cuáles son esos comportamientos? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que los papás no pueden ser amigos de sus hijos. O los hijos no pueden, o sea, no se les puede dar confianza a los hijos de que nos puedan tratar o que puedan tratar a los papás de alguna manera. Pero qué tan, o sea, en qué momento o qué tan bueno es eso, y estos tipos de comportamientos hacen que el hijo le rompa esa confianza hacia el papá. Sí, mira, es una línea muy delgada, pero que como te menciono, nosotros nos convertimos en un niño más, sin darnos cuenta. Nosotros en querer esa autoridad reaccionamos en lugar de responder. Entonces actuamos como niños tratando de que sobre ese poder que tenemos nosotros como autoridad de adulto, estemos sobre este niño. Ahora, hay muchos comportamientos que se han normalizado con nuestro ritmo acelerado que nosotros vivimos. Y uno de ellos es que nosotros estamos en tanto rush, en estrés, entonces claramente tú gritas, amenazas, castigas. Entonces no estás conectando con esa conciencia en la que estamos hablando, sino estás simplemente en tu programa automático, en tu software. Reaccionas, entonces ¿qué me enseñaron? Si yo grito, si me gritaron, yo grito, si me pegaron, yo pego, si me amenazaron, yo amenazo y castigo. Entonces, ahí es cuando tú no atiendes tus necesidades y no estás interiorizando lo que está pasando contigo y que está saliendo a flote en esa reacción. La otra es esa validación de emociones que es muy nombrada ahora. Los niños como frases de eso no es para tanto, deja de llorar. Eso minimiza lo que para él sí es importante. Nosotros como adultos pues ya tenemos otra perspectiva, pero para él ese momento es clave porque es el momento en que está generando un concepto para poder sobrevivir en esta sociedad, que no es fácil, es totalmente diferente a lo que nosotros pudimos vivir hace 10, 20 años atrás. Esta sociedad está absolutamente, ellos tienen acceso a toda la información, por eso nosotros debemos estar presentes y yo insisto mucho en la presencia, en la conexión, en esa técnica que siempre inculco es escúchame con los ojos, no mientras estoy con el celular, mientras estoy viendo televisión, o ven, cocinemos juntos, alistemos la cena, el almuerzo. Es esa conexión, ese momento que como dije al inicio, es esa presencia, conexión, más que 40 horas sin conexión. El papá mueble, que nuevamente insisto, los papás presentes físicamente, pero que emocionalmente están ausentes, distraídos con el trabajo o la mente en mil cosas. Y claramente comparar a nuestros hijos, exigirles que se comporten como adultos cuando en realidad están comportándose como niños, como lo que están aprendiendo a comportarse en ciertos momentos. Entonces, acá es donde entra la conciencia, trabajamos con mamás para querer cambiar todos estos comportamientos de reacción y que muchas veces no saben también por dónde comenzar. La clave es volver al vínculo, volver a qué es lo que yo quiero y siempre las transporto a ese momento de deseo tener un hijo y ese momento en el que tú lo abrazaste y una pregunta que yo misma me hice cuando inicié todo el proceso, ¿por qué si las amo tanto a mis dos hijas, por qué reacciono, por qué les hablo, por qué las humillo y les hablo tan mal? Entonces acá es donde empiezas a reflexionar hacia adentro. Bueno, algo que me parece muy interesante y es el hecho de entender a los niños y entenderle y darles como el estar en su nivel de entender que ellos hasta ahora están explorando sus sentimientos, conociéndose a sí mismos. Pero hay veces muchas en las que como papá, y me di cuenta ya siendo hija mayor, en el que uno ya va entendiendo al papá, y es que ellos explotan de alguna manera cuando están sentimentalmente abrumados. Entonces uno como papá cuando está abrumado, que por ejemplo llega a la casa
viene un día de pronto donde el jefe lo regaña, tuvo Sí, mil que he temas. tenido un mal día. Sí, un día que de pronto uno está cargado y llega de pronto el niño de 7, 8 años que no sabe nada de eso y se pone a gritar, se pone a hablar y que uno dice, estoy que le digo como, cállate, Sí. pero siendo papá, ¿cómo lo hago para que no se sienta mal? Porque él no tiene la culpa de todo lo que me pasó en el día. De acuerdo. ¿Cómo manejar Mira, esa situación, ese Sí, tipo de hay situaciones? ahí tipo de es súper situaciones. importante que tú te muestres que eres un humano, que eres una persona que también tiene emociones, que también se cansa, que también tiene tristezas, que también tiene necesidades. Eso es lo que muchos papás no muestran a sus hijos. Entonces, claramente, mi hijo me exige una atención porque pues acabo de llegar al trabajo, ha estado más de 8 horas sin tener una conexión de la persona de confianza, que somos nosotros los padres. Entonces, él quiere contarte lo que pasó en el colegio, te cuenta emocionado y tú estás desbordado, estás desgastado del día. Es el momento de decir, mi amor, me alegra mucho que tú hayas tenido un gran día, y ahí conectas. Es el momento mágico en el que tú le puedes decir, hoy mi día estuvo mal. Imagínate lo que me pasó. Obviamente a grandes rasgos no le vas a contar todo, pues porque es un niño y no lo vas a agobiar con tus problemas. Entonces le cuentas, tuve un mal día, me sentí triste, me sentí mal, pasó esto. Es el momento en que él va a empezar a empatizar. El concepto de siento lo que tú sientes y como te amo, ¿qué hago para ayudarte? Porque así operan los niños. Dime cómo te puedo ayudar a ti. Entonces es el momento perfecto para conectar. Bueno, quiero que me ayudes, quiero descansar un rato. ¿Qué te parece si me das 10 minutos y vamos a preparar la cena, por ejemplo? Es el momento mágico del que yo le digo a todas las mamás, aprovechen ese momento porque es cuando te muestras humana, te muestras lo que realmente es una mamá. Afortunadamente, Nata, yo creo que en esta sociedad, porque me he encontrado con mujeres que, de hecho, sin ir más lejos, una situación de una amiga que tiene un problema en su familia y decía, es que no puedo llegar a mi casa llorando así, ellos se van a dar cuenta que yo lloré. Y yo le decía, ¿y cuál es el problema de que se den cuenta de que tú lloras? No, y yo le decía, pues es que tú también, eso que estás diciendo, Nata, eres humana, tú también sientes, estás cansada, te duele lo que está sucediendo en torno a tu familia, y desafortunadamente es que nos han enseñado eso. No, es que las mamás tienen que estar de punta en blanco con sus hijos, las mamás Sí, y siento no que- sienten, las mamás sí. no lloran, las mamás solo tienen que respirar para no dejarle ver al niño o a la niña Y siento que es el eso. tema. No, Mira, el hecho siento que no. alguien, por ejemplo, cuando ella se muestra vulnerable a mí de alguna manera, eso me hace que cuando yo lo esté, sepa que ella me va a recibir, porque ella puede que en algún momento sintió eso Así y es. de alguna manera me siento conectada con ella porque somos seres humanos y de esta forma, por eso a veces dicen, pero ¿por qué se van y le piden consejo a una amiga? O por qué se aconsejan con otra persona, de pronto porque esa persona uno la ha visto vulnerable y uno puede volverse vulnerable con esa persona. Así Entonces es. siento que ahí parte mucho y que bueno que esas preguntas y esas que todos nos responden y por acá por las redes sociales nos están diciendo y te envían una pregunta a mi doc y es ¿cómo acompaño a mis hijas sin sobreprotegerlas? Wow, una pregunta muy, muy recurrente para mis alumnas también. Cuando nosotros sobreprotegemos, el concepto que le estamos entregando a nuestros hijos es tú no puedes, no eres capaz. Entonces invalidas esas ganas de exploración y esas ganas de mostrar mis habilidades y desarrollarlas. Entonces es cuando yo les pregunto a las mamás, ¿tú cómo quieres ver a tus hijos en 10 años o 20 años cuando ya tengan que presentarse en la secundaria, en la universidad y más adelante en un trabajo? Tienes que dejarlos equivocar, tienes que dejarlos que se caigan, pero estás ahí para mostrar el concepto de que es levantarse con una conexión y que como tú bien dijiste ahorita estoy conectando con mi hijo y él va a saber que puede acudir a mí con una persona que le puede dar un concepto más claro, a ir con un amiguito que también puede estar desinformado. Y aquí va
donde yo insisto que todo esto puedan hacerlo antes de la primera infancia, que va hasta los 7 años, porque luego empieza la preadolescencia, adolescencia, que viene con otros retos. Pero cuando tú ganaste terreno con conexión en esta primera infancia, absolutamente todo se va a hacer como un flujo, como un río que fluye normal en la preadolescencia, adolescencia, con otros retos, con otros desafíos que tú vas a tener que empezar a aprender, pero que vas a tener un terreno abonado de comunicación con tus propios hijos. Entonces, la sobreprotección lo único que hace es romper el vínculo de mi mamá no confía en mí, aparte de que yo ya me empiezo a sentir que no soy capaz, mi autoestima se rompe, mi confianza también, entonces me vuelvo temeroso de que no soy capaz. Aquí en redes sociales también me sale otra pregunta que una dice, Doc, ayúdame a entender qué debo hacer o cómo actuar cuando mi niño no me obedece y antes me desafía constantemente. Muchos así. Sí. Bueno, en el programa Pasos nosotros tenemos como un módulo donde explicamos, digamos a grandes rasgos, no quiero profundizar, qué tipo de mamá soy yo, que fui educada y obviamente con mis características, y qué tipo de comportamiento, de qué tipo de hijo tengo yo. Nosotros tenemos todos, pero hay uno que prevalece, uno que es como el principal. Este tipo de niño que acabas de describir es un niño que es un líder, que es un niño que tiene mucha fuerza interior y que quiere demostrar. Aparte de todo, hay muchas etapas en los que los niños, sobre todo entre los 2, 5 años, están mostrando que ya son independientes, porque es la etapa de la independización, porque ya ahí es cuando se descubren que son un ser individual y que no siempre me van a atender todo. Y si analizamos bien, a los 2 años es cuando empieza la etapa del no de la mamá o del papá. No toques, no hagas, no te ensucies, no, 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 no. Ahí él dice, pero ¿por qué me dices que no si yo antes lloraba y me decías sí a todo y me atendías? Aquí es donde él está probando hasta dónde va a poder llegar. Y empieza la mamá y el papá a decir, pero este niño se me la va a ganar, ¿cómo es posible? Yo lo voy a oprimir. Y empieza esa opresión. Y empieza esa lucha de poderes de él me desafía. Él está desafiando simplemente para saber hasta dónde puede llegar. Pero tú no vas a entrar en ese juego. Porque si entras en ese juego, es lo que mencioné, te vuelves un niño y empiezas a mirar cuál de los dos va a ganar. Tú vas a ganar siempre porque tú eres la mamá, tú eres la persona adulta responsable que va a guiar a este niño. Pero simplemente cuando tú das una indicación, es cuando tú ya estás colocando un límite. Aquí muestras la consecuencia que tiene ese acto, que usualmente tenemos el concepto de que consecuencia es malo, pero hay consecuencias buenas también. Entonces, cuando tu hijo no te obedece, es porque está mirando, y acá tendría que preguntar la edad de los hijos de esta persona que está preguntando, para saber en qué etapa está, para poderte dar más línea y contestarte con mayor profundidad. Ok. Tú hablas, Nata, de un proceso que llevas con las personas que se llama Pasos. Pasos. Las personas que nos están viendo el día de hoy y nos están escuchando también, déjanos saber en qué red social te podemos contactar o te pueden contactar, tu número de teléfono. ¿Para qué? Para que si están interesados, por supuesto, se puedan comunicar contigo. Claro que sí. Bueno, en Instagram estoy como @NataliaCamargo /crianza. En Facebook está igual. Si ustedes quieren, en el Instagram hay un Calendly, en el link del Instagram, donde ustedes pueden agendar unas sesiones gratuitas que por esta ocasión estoy regalando por estar en Teleandina a todos los seguidores de Teleandina. Entonces dije, voy a abrir unos cupos. En estos pueden hacerme las consultas que ustedes quieran. Tendremos 30 minutos conmigo para yo responderte todas las preguntas que tú necesites y poderte guiar con mayor certeza según tu caso.
encanta. Muchísimas gracias, Doc Natalia, por esa oportunidad. Para todos los papitos, mamitas que nos están escribiendo en redes sociales, no desaprovechen esa oportunidad. Es bueno que, yo siempre lo hemos dicho acá, es bueno que cuando uno sienta que necesita ayuda, pedirla. Sí, no levantar la significa que uno se le salga de las manos, solo que para eso están nuestros profesionales que saben sobrellevar el tema, y no está mal levantar la mano y decir: siento que me estoy colapsando, siento que se me está quedando grande, Así ¿cómo es. manejarlo? Siento que es una mejor manera de demostrar que uno quiere y que uno puede ser un buen papá, una buena mamá, cuando uno dice: ven, esto ya Quiero se me mejorar. está haciendo en las manos, Ujú. quiero mejorar. Eso es Así algo. es. Muchas gracias por estar aquí, Nata. Gracias Mi a Doris, ustedes. contigo Muchas continuamos, gracias. pero al regresar de comerciales, dejemos que tanta información a nuestros televidentes descansen un poquito, y al continuar, después de comerciales, nuestra Doris nos va y nos trae un tema maravilloso relacionado con un poquito de este fin de semana. Ya regresamos con tus mañanas.